Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto que es Artios Biblia Santiago, el tercer video de una serie de varios donde estamos estudiando la carta de Santiago. A partir del tema siguiente hemos venido realizando nuestro estudio, cómo alcanzar el telos de Dios en medio de la diáspora. Entiéndase la palabra telos por el propósito, la meta, el plan último de Dios para nosotros que somos su pueblo, y entiéndase la diáspora, la dispersión, como todas aquellas pruebas, dificultades que experimentamos en nuestras vidas. En el caso de los lectores originales de la carta de Santiago se habla de pobreza, de opresión, de una serie de dificultades. ¿Cómo alcanzar el telos, el propósito de Dios en medio de la diáspora, en medio de las dificultades? Es el tema central a través del cual estamos estudiando Santiago, y nos ubicamos ahorita en la sección que va en el capítulo 1, desde los versículos 2 hasta el 18. Ahí estamos ahorita estudiando Santiago 1 del 2 al 18, y el tema de esta sección de Santiago es el siguiente: las pruebas son el contexto para alcanzar el telos de Dios. Hablamos en el video anterior de algunos aspectos fundamentales. Primero, dijimos que el telos presente de Dios para nosotros consiste en nuestra madurez, en ser completos, no tener carencias, y ser íntegros, no tener duplicidad o divisiones interiores. Y eso está en los versículos 4 al 8 del capítulo 1. Dijimos que por naturaleza los seres humanos somos incompletos, estamos divididos, y que en la carta de Santiago la duplicidad humana y el telos de Dios se contraponen, chocan a lo largo de toda la carta de Santiago. Otro aspecto fundamental que hablamos en el video anterior es que el telos está en la acción, está en la práctica. Ese tema recorre toda la carta de Santiago, y dijimos que la primera acción que nos capacita para alcanzar el telos de Dios es: pide la sabiduría. Capítulo 1, versículos 4 al 6. Dios da sabiduría sin restricción alguna a quien la pide constantemente, confiadamente y consistentemente. Y esa sabiduría que Dios nos da nos enseña a jactarnos en nuestra exaltación futura y no en nuestro estatus socioeconómico presente. Eso fue lo último que hablamos, capítulo 1, versículos 9 al 11. Y esto nos introduce al tema del telos futuro de Dios, esa exaltación futura que Santiago menciona en los versículos 9 al 11, aparece otra vez en Santiago 1:12. Voy a leer desde en el capítulo 1, desde el versículo 12 hasta el versículo 18. Santiago 1 del 12 al 18. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Y entonces, enfocándonos aquí en Santiago capítulo 1, versículo 12, podemos ver que este pasaje nos presenta la segunda acción en la carta de Santiago para alcanzar el telos de Dios en medio de las pruebas, y es la siguiente: persevera
hasta el fin. De eso vamos a hablar en este video. Persevera hasta el fin. La bienaventuranza, la dicha, ¿qué es lo que significa la palabra bienaventuranza? La dicha que nos presenta Santiago 1:12 tiene tres componentes principales. Primero, la perseverancia de la persona. Significa resistir sin abandonar. De eso es lo que está hablando Santiago. En segundo lugar, la aprobación de Dios para la persona que persevera en su fe. Y el tercer componente de esa bienaventuranza, de esa dicha, es la promesa de vida que Dios hace, la cual contrasta con la muerte que produce el pecado y que aparece en el versículo 15. Son los tres componentes de la bienaventuranza, de la dicha que presenta capítulo 1, versículo 12. La perseverancia de la persona, la aprobación de Dios y la promesa de vida. A partir de esta bienaventuranza, en 1 del 13 al 18, Santiago nos va a presentar las dos desviaciones mayores que nos impiden perseverar hasta el fin. Ese es el tema del cual él está hablando. Persevera hasta el fin. Y hay dos desviaciones importantes que necesitamos tomar en cuenta para evadirlas. Son las siguientes: la tentación, capítulo 1, versículos 13 al 15, y la siguiente es el extravío, capítulo 1, versículos 16 al 18. Y con relación a cada una de estas desviaciones, Santiago nos enseña, por un lado, lo que no debemos hacer, y por otro lado, lo que sí debemos comprender. Y así vamos a estudiar cada una de estas desviaciones. Hablemos de la primera, la tentación, capítulo 1, versículos 13 al 15. Primero, lo que no debemos hacer en la tentación aparece en el versículo 13. No debemos culpar a Dios, dice Santiago, de nuestras tentaciones. Ninguno diga cuando está siendo tentado: Dios me está tentando. No culpes a Dios de tus tentaciones, porque culpar a Dios es atacar su naturaleza misma, su esencia. Dice el versículo 13 que Dios no tiene, y es un enfático no tiene relación alguna con la tentación. Dios es intentable de maldades y Él a nadie tienta. No hay relación de ninguna naturaleza entre Dios y la tentación, ni en el carácter de Dios, ni en las acciones de Dios. Ninguna tentación proviene de Dios. Es lo que no debemos hacer en medio de las tentaciones. No debemos culpar a Dios. Ahora, ¿qué es lo que sí debemos comprender? Los versos 14 y 15 nos dicen que debemos comprender el proceso de la tentación. Esta es una tentación que se da en el contexto de la prueba. Santiago está hablando de que las pruebas son el contexto para alcanzar el telos de Dios. En este caso se trata de su telos futuro, de la promesa de vida que Dios hace a aquellos que perseveran hasta el fin. En medio de esta desviación que puede producirnos la tentación, Santiago dice: no culpes a Dios, comprende cuál es el proceso de la tentación. Y ese proceso lo podemos resumir en 4 pasos hacia la muerte. El primero son las pruebas. Las pruebas en medio de las cuales nos encontramos generan tentaciones. Las pruebas nos perfeccionan, es lo que ya vimos en el video anterior, o nos desvían, dependiendo de nuestra reacción y de nuestra teología, de nuestro concepto de Dios, de lo cual vamos a hablar un poco más después en este video. Necesitamos entender que las pruebas generan tentaciones. Toda prueba, toda dificultad que experimentamos es un momento donde vamos a ser tentados, impulsados, incitados al pecado de alguna manera. Sí, las pruebas son el primer paso hacia la muerte. El segundo son las pasiones. Las pasiones que hay dentro de cada uno de nosotros son inclinaciones naturales interiores hacia el pecado. Las tentaciones que nos llegan de afuera
conectan con algún deseo, con algún impulso, con alguna necesidad que tú y yo tenemos en nuestro interior. Esas son nuestras pasiones, son deseos, muchas veces legítimos, adecuados, correctos, que no tienen nada de malo. Pero las tentaciones conectan de alguna manera, hacen vibrar alguna cuerda de nuestras pasiones y deseos interiores para satisfacer ese deseo o esa necesidad de una manera pecaminosa. Y Santiago utiliza varias imágenes aquí que él toma de los ambientes de la pesca y de la cacería para explicar cómo es que funciona esto de la tentación, como el pescado que se le ofrece, según él, a su vista, un gusanito o algo atractivo, pero que debajo está el anzuelo que lo va a pescar. Así son las tentaciones, se nos presentan de manera atractiva en apariencia, pero realmente nos pueden llevar hasta la muerte. Las pruebas generan tentaciones porque nuestras pasiones conectan de alguna manera con un impulso, un deseo a hacer lo malo. Y el tercer paso son los pecados. Tenemos que entender, hermanos, que la tentación no es pecado. No es lo mismo tener el impulso, tener el deseo a pecar, a hacer algo malo, a quebrantar algún mandamiento de Dios, que realmente hacerlo. La tentación no es lo mismo que el pecado, pero la unión ilícita entre la tentación y la pasión da a luz el pecado. Y aquí Santiago cambia de imagen, ya no es la imagen de la pesca o de la cacería, sino la de un embarazo ilegítimo, la que él utiliza para hablar de este proceso de cómo las tentaciones dan a luz el pecado. Y si el proceso llega al final, el último paso es la muerte, es el perecimiento. La muerte, que es lo contrario de la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman, es el telos del pecado. Es la meta, el fin último del pecado. Por eso Santiago dice, cuando el pecado es consumado, cuando el pecado alcanza su telos, su meta final, lo que ocurre es la muerte. Es el telos del pecado, es el terrible producto final de quien no persevera hasta el fin, sino que se enreda en medio de una vida de pasiones y de pecado. En medio de nuestras pruebas somos tentados, somos impulsados a hacer lo malo, no por Dios, por nuestras propias inclinaciones, deseos y pasiones interiores. Comprender este proceso de la tentación, estos 4 pasos que ya vimos, es clave para abortarlo mucho antes de que nos destruya, de que nos lleve a la muerte. ¿Y cuál es la clave entonces para abortar el proceso de la tentación en nuestras vidas? Es evadir la seducción de la tentación por medio de lo que podríamos llamar el desenfoque. Cuando estamos en medio de una tentación, hermanos, lo mejor que podemos hacer es cambiar nuestra atención hacia algo más, cambiar el canal. Como decíamos antes, cuando mirábamos la televisión, hay que cambiar el canal, hay que desenfocarnos. La tentación nos va seduciendo, nos va atrayendo, nos va conquistando. En ese momento necesitamos desenfocarnos de la tentación, poner nuestra atención en algo más. Pon tu atención en algo diferente. Haz una oración tipo SOS. Eso te va a ayudar a desenfocarte de la tentación. Dios, ayúdame. Estoy siendo tentado. Indudablemente Dios nos va a ayudar. Necesitamos aprender a desenfocarnos del proceso de la tentación, poniendo nuestra atención en algo diferente y sobre todo pedir la ayuda de Dios en medio del proceso de la tentación. La primera desviación en cuanto a perseverar hasta el fin es la tentación. La segunda desviación mayor que nos impide perseverar hasta el fin es el extravío. Versículos 16 al 18 de Santiago capítulo 1. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Dice el verso 16 que no debemos ser extraviados.
Ese verbo que Santiago usa en 1:16 se vuelve a repetir al final de la carta en el capítulo 5, versículos 19 y 20, para hablar de alguno que se extravía, que se desvía de la verdad y que alguien más hace volver. Extraviarnos de la verdad significa precisamente seguir el proceso de la tentación que termina en la muerte, pero en este caso el extravío va directamente relacionado, va de la mano con nuestro concepto de Dios, con nuestra teología. Por eso, lo que sí debemos comprender, según los versículos 17 y 18, es la obra de Dios a favor de nosotros. Y Santiago nos enseña 3 verdades acerca de Dios que nos capacitarán para perseverar hasta el fin. Lo primero que Santiago nos dice es que Dios nos da lo bueno, solo lo bueno, no la tentación, y todo lo bueno. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de Dios. Dios nos da todo lo bueno y solo lo bueno, y en el contexto de la carta eso significa que Dios nos da todo lo que necesitamos para alcanzar su telos presente de madurez y su telos futuro, que es la corona de vida que mencionó en el verso 12. Dios nos puede capacitar enteramente, hermanos, para alcanzar su telos para nosotros. La segunda verdad que Santiago presenta en cuanto a la obra de Dios a nuestro favor es que Dios no cambia. Su dar a nuestro favor, el hecho de que Él nos da siempre lo bueno y todo lo bueno, y su telos, su propósito para con nosotros son invariables. La imagen que Santiago utiliza ahí cuando habla del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, se refiere a los ciclos rotativos de los astros celestes, del sol, de la luna, de las estrellas, que se mueven constantemente, incluso nuestro planeta continuamente moviéndose, variando de posición, cambiando los ciclos que producen las sombras. Santiago dice, Dios no es así. Dios es invariable, no cambia en el hecho de que Él es el Dios que da y en el hecho de que su telos, su propósito es perfectamente bueno para con nosotros. Y la tercera verdad que Santiago nos dice es que Dios nos engendró. Según el versículo 18, esta es su voluntad para nuestras vidas. Hermanos, lo que Dios tiene para ti y para mí es vida, no muerte. Muerte es el proceso o el final al que nos puede llevar el proceso de la tentación. Pero la meta de Dios para nosotros es vida. Para eso nos hizo nacer de nuevo, nos engendró. Vamos a hablar más de esto en el próximo video, pero ahorita lo importante es que podamos entender qué es lo principal que nos permitirá soportar las pruebas y tentaciones. ¿Qué es lo más importante que nos ayudará a perseverar hasta el fin? Y la respuesta de Santiago 1 del 2 al 18, podría sorprendernos, porque lo que más nos puede ayudar a perseverar hasta el fin es nuestra teología, es nuestro entendimiento de Dios y su obra a nuestro favor. En Santiago 1, del 2 al 18, mira todo lo que Santiago dice acerca de Dios. Dios es el Dios que da, ahí están los pasajes, pero también es el Dios que no da a los que piden dudando, no da la tentación. Dios es el Dios que exalta, versículos 9 al 11, es el Dios que promete la vida, es el Dios que no cambia, verso 17, es el Dios que nos perfecciona, nos lleva a su telos, y es el Dios que engendra. Estas 7 verdades acerca de Dios deben determinar nuestro entendimiento de Él, nuestra teología de Dios y su obra
a nuestro favor y es lo que nos puede ayudar a perseverar hasta el fin en medio de las pruebas y de las tentaciones y de los extravíos. Hermano, hermana, tu teología determinará si lograrás alcanzar o no el telos presente y el telos futuro de Dios para ti. Es tan importante tener un concepto correcto acerca de Dios. Otra de las cosas que nos enseña esta sección de la carta es que el telos es un don de Dios, el don perfecto de Dios. Dice verso 17, y por tanto debemos pedirlo continuamente. Es un énfasis en Santiago capítulo 1, versos 5 y 6 y también en el verso 17. Debemos pedir continuamente lo que nos lleva a alcanzar el telos de Dios. Y para unir esto con lo que ya hablamos de nuestra teología, permíteme terminar diciendo que tu oración le da cuerpo a tu teología. Tu oración es un reflejo, es una manifestación de tu concepto acerca de Dios. Como lo expresó J.I. Packer en su famoso libro El conocimiento del Dios Santo. Él dijo: los hombres que conocen a su Dios son antes que todo hombres de oración. Y el primer aspecto en el que su celo y su energía por la gloria de Dios se ponen de manifiesto es en sus oraciones. El eterno fruto del verdadero conocimiento de Dios es la energía para orar a favor de la causa de Dios. Y cuanto mayor sea el conocimiento, tanto mayor será la energía que se desencadena. Y dice este autor, de este modo podemos probarnos. Nuestras oraciones son un reflejo de nuestra teología. Y la manera de crecer, de tratar de esforzarnos por alcanzar el telos de Dios, de perseverar hasta el fin, es precisamente unir nuestra teología del Dios que da, del Dios que no cambia, del Dios que engendra, con nuestra petición para que nos permita alcanzar sus telos. Yo soy Mauricio Acuña y que el Señor te bendiga.